Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Filtros aquí en Famoso Sin Censura. Y hoy tenemos un programa de lujo, ya que para los amantes de las buenas letras y los escalofríos, pues esto les va a gustar, ya que hoy nos acompaña un escritor que está revolucionando la literatura de género y que ha logrado que la piel se nos erice, ya que nos ha dado unos sustos y no son nada fáciles, ¿eh? También ha explorado en lo más profundo lo místico de la condición humana. Así que pues sin más preámbulos, por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Carlos Valdés. Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Rocío. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, gracias. Oye, Carlos, ¿cuál fue tu primer contacto con el terror? Mi primer contacto con el terror fue más que nada este sentimiento que yo tengo, esta intuición que yo no sabía que tenía, que mi familia tiene y muchos seres humanos tienen, donde fui a una fiesta Ajá. con unas amigas y ellas se querían quedar esperando afuera de un Oxxo. Se querían quedar esperando. Ahí en la noche, bueno, no era Ajá. tan tarde, tampoco eran como las 10, pero sí estaban quedándose ahí. Yo les dije, bueno, siento que algo va a pasar, entonces no hay que estar aquí. Y lo empecé a sentir, a sentir, a sentir, hasta que las convencí, fuimos a mi coche, ellas entraron al baño y todo, porque estaban, pues venían como de una fiesta. Sí. Y, y ya en cuanto bajamos, ya les dije, bueno, voy a agarrar mi coche, fuimos por el coche, y ya después bajando había un cuerpo en donde estábamos esperando nosotros. No es cierto. Ajá. Eso fue de por qué ese terror que ya me hizo, porque creo que es la emoción humana más honesta que existe, Ujú. esa y el amor y otras que son similares, que están correlacionadas, pero fue esa vez y ya empecé a investigar más. Pero también fue pues con otros cuentos y leyendo a Lovecraft, leyendo también a Adolfo Becker, a Edgar Allan Poe, a todos esos, ¿no? Sí, muy buenos autores, por cierto. Sí, Genios así en el suspenso y que te dejan así de... Oye, sí. ¿a qué le teme Carlos en la vida real? En la vida real yo le temo a lo que no me puedo defender. Ajá. Puede ser un temblor, puede ser alguna catástrofe, una guerra nuclear, pero lo que más me asusta a mí es morir y que no, o sea, no morir, porque no, la verdad es que sí, no le tengo miedo a la muerte, pero sí morir sin que yo me haya desenvuelto o Ujú. haya cumplido mi misión en este Ah, plano, ¿no? sí, 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 sí. ¿Hay alguna vivencia personal o crisis existencial que haya sido la chispa o te haya dado así la idea para escribir tu novela? Que la cual vamos Sí, a platicar ahorita, ya entrar así bien en detalle. sí, claro que sí, fue un conjunto de muchas cosas. Fue que yo estaba antes estudiando comunicación digital en la WIC y me dijeron, oye, hay un casting para este grupo musical. Ujú. Y yo dije, sí, claro, por supuesto, fui, entré al grupo y me dijeron, oye, bueno, yo fui con el director de la universidad y le expliqué la situación. Le expliqué que iba a tener conciertos y todo, y él según me firmó una carta Ujú. en el que yo podía entregar mis tareas y mis documentos después de, o sea, porque muchos conciertos eran en la mañana, Ah, otros en okey. la noche, otros se juntaban con las horas de la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a cumplir y ir a los ensayos y todo, pero, pero yo no sabía que en la WIC había libertad de cátedra, hay libertad de cátedra. Ajá. Entonces, por faltas ya no puedo estar en esa carrera y le apuesto todo al grupo, le apuesto todo pues a ciegas. Sí. Y de pronto empezamos a ir a buenos lugares, empezamos a cantar, cantamos en la Expo Santa Fe, estaba Zetangana, Jay Cortés, todas esas personalidades, y cae la pandemia. Entonces yo me quedo como de, pues con nada, ¿no? Sí. Y sí, investigando y sí, haciendo cursos y todo, pero no es lo mismo o sea, porque es muy fuerte para tu carrera. Sí. Entonces, en esa incertidumbre, en esas vivencias, con esta soledad, empiezo a buscarme a mí mismo, ¿no? Ujú. Y ya cuando me encuentro es gracias
a retomar la escritura ya de adulto para poder llevarla a algo más profesional. Órale. El terror psicológico o de monstruos, pues ya es muy común, ¿no? Es lo que más se utiliza. Pero tú vas a un horror más espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre un susto que te hace saltar del asiento, que te tiene así de, ay, psicópata, al miedo que te persigue, ¿no? Que, ay, no puedo apagar la luz. Para ti, ¿cuál sería esa diferencia? La diferencia es que el horror espiritual es un subgénero que explora, sí, el miedo con el alma, la conciencia, la existencia y aquello que podría haber más allá de nuestra comprensión. O sea, no se enfoca únicamente como en monstruos o fantasmas o como ahorita decías, de, ay, tengo que pagar la luz o el predial, ¿no? Pero con conflictos espirituales y existenciales, porque nace también de una experiencia que yo tuve, que fue un despertar espiritual, que al principio como no ves, o sea, estás sintiendo, ya cuando se vuelve visual, por esta búsqueda que yo la atribuyo totalmente al libro, al proceso de escribir el libro, y yo decía, bueno, si esto me causa a mí horror o me causó horror ver eso y entender esas dimensiones por X o Y razón, ¿no? Porque creo que te escogen de alguna manera. Sí. A los demás también les va a dar miedo. Entonces dije, entonces tengo que ponerle un nombre a todo esto para que la gente cuando lo lea diga, ok, entonces aquí entra el horror espiritual, porque lo espiritual no solamente son planos buenos o seres de alta vibración, sino que también son de baja vibración, muchas cosas que como seres humanos y por cómo vivimos a veces no meditamos para entenderlo o a veces pues no estamos diseñados para ver eso en primera instancia. Sí. Entonces creo que se tiene que tomar con mucha responsabilidad y sí ser muy empático con el lector para que tampoco le abras como esas puertas tan rápido, ¿no? Sí. Porque pueden despertar espiritualmente, pero también le puede dar miedo, o sea, porque también pueden llegar a cosas que no son buenas, ¿no? Entonces también es muy, muy delicada esas cosas. Oye, ¿tú has tenido experiencias paranormales? Sí. Cuéntanos, eso nos encanta, cuéntanos, mira. Sí, me encanta ese tema. He tenido varias. Una que no he contado en las otras entrevistas es que una vez yo estaba acostado para dormir y empezaron a sonar pasos y el piso de mi cuarto era de madera en ese momento, como de losa de madera. Entonces empiezan a sonar pasos. Para esto, mi mamá estaba teniendo también como problemas de espirituales. De hecho, fue con una medium y le dijo, es que tú en tu vida pasada esto y el otro. Y había fallecido, porque antes yo vivía en unos departamentos, había fallecido una vecina de arriba. Entonces ya empezaron a sonar los pasos y sonó como en la cocina sonaban unos vidrios. Entonces yo tenía como 12 años, entonces la verdad no me acuerdo muy bien. Creo que fue primero el que explotó el vidrio y eso me despertó o me estaba intentando dormir. Entonces sonaron los pasos y me dijeron mi nombre como en un susurro en el oído. Entonces obviamente yo me paré de la cama y fui corriendo con mi mamá y le dije, mamá, me acaban de hablar en el oído y me dijo, no, hijo, no pasa nada. Total que no me acuerdo bien qué me dijo, pero me convenció para que ya me regresara a dormir. Y afuera, o sea, en la sala del departamento había una ventana muy grande, muy larga. Sí. Pero si tú caminabas afuera, no sé cómo estaban los postes de luz que tú o sea, si alguien caminaba, o sea, si tú caminabas por esa parte del departamento, te veías, o sea, tu sombra se veía como en el techo, sí, se pero por unos postes de luz que habían afuera, o sea, que estaban como al ras de esa ventana. Entonces, cuando yo me estoy regresando en el pasillo, al fondo, veo como una sombra está caminando en el techo. Entonces me regresé con mi mamá, ya se levantó
le llamó a este chamán que vivía en Xochimilco, no sé si siga vivo, ya estaba grande, y cuando fuimos a la cocina para tomar el teléfono para llamarle, estaba la veladora que le puso mi mamá a la vecina, había explotado y se había puesto negra. ¿En serio? Sí, de esos vasitos que te venden en Xochimilco y así. Sí. Wow. Sí. ¿Tú crees que hay personas que llegan con esa intuición o que se les pegan? O sea, ¿tú crees que es cierto tipo de persona o ya lo vas desarrollando con el tiempo? Sí, yo creo que son personas, o sea, es que todos nuestros cerebros son diferentes de todos los seres humanos. Yo creo que los que tienen la glándula pineal o ciertas partes del cerebro que yo creo que nos pueden ayudar a percibir, ¿no? Porque yo siempre digo que todo lo espiritual que se puede explicar de forma científica puede que sea real, porque pues va de la mano. En realidad nos enseñan a que está separado y está bien, hay gente que no cree y es atea, perfecto, todos somos diferentes, pero yo sí creo, por lo que he visto y he investigado, que sí que hay gente más perceptiva, ¿no? Que otra, más sensible. Oye, volviendo a tu novela, ¿cuál es la escena de horror espiritual que más trabajo te costó escribir? La que yo, o sea, la que yo viví en la realidad. Pero obviamente la descafeiné, la puse conforme a lo que estaba pasando en la historia, porque hay un punto en el que Dante o sea, bueno, se lo llevan a la Atlántida y el sargento Icarus Maquiavelo, digo, el general, le empieza a describir como la historia oculta, ¿no? De la humanidad. Sí. Y Dante se impresiona tanto que él tiene un poder, porque es de la Casa Real Atlante, que prende sus ojos de color azul aqua y tiene como más entendimiento y no es como una concentración que en ese momento él no la puede controlar, pero se puede activar con traumas muy severos. Okay. Entonces, después de ese trauma se intenta escapar y cuando sale, logra escaparse, toma una moto que tienen en la superficie de los Atlantes como para, pues ya sabes, esconder que ese es un hangar como para entrar a la Atlántida y así, ¿no? Porque es una lucha escondida. Y él se cae en la moto, que fue lo que a mí me pasó. Okay. Porque se le dejan de iluminar los ojos porque él nunca se había subido a una moto y en ese momento se tropieza, dando a entender de que Dante aún no controla sus poderes. Sí. Entonces se lo llevan a la Atlántida de nuevo, pero con los doctores, está el doctor Cornelius, y ya durante la operación para reconstruirle su cuerpo, entra como en ese trance que ahí yo ya metí lo que yo vi. Ajá. Y obviamente, como te decía, tú percibes a esos seres, pero no los ves. Estudias sobre ellos, de alguna manera intentas encontrar el hilo negro entre todas las culturas y las civilizaciones, pero ya cuando ves algo así, te espantas, ¿no? Entonces sí creo que es lo más impresionante que he visto en mi vida, y a mí me pasó meditando justo después de que me caí de la moto. La moto. ¿Qué fue lo que viste? Si no es indiscreción. Me da mucha curiosidad, soy muy curiosa. No, está bien. La verdad es que sí te puedo contar hasta cierto punto, porque si yo casi me vuelvo loco con eso y tuve que investigar y bueno, ves pinturas renacentistas y estudias física cuántica y otras realidades y te das cuenta de que sí, ya lo que yo vi ya lo han visto otras personas. Pero sí, yo estaba meditando y me di cuenta de que todas las palabras de mis amigos, porque fue en un viaje, me contestaban a mí, o sea, formaban parte como de una misma oración. Okay. Y que estuve haciendo experimentos meditando y hablando como así, ¿no? Con esa como unidad en ese momento. Y yo ya pregunté, le pregunté a mi amigo de al lado, le dije, ¿esto es Dios? Y tal vez él en su mundo me dijo que sí, como para darme el avión, pero yo por lo que ya estaba escuchando y viendo y que te enseña el poder de la palabra, me paré sacado de onda
corriendo hacia el cuarto donde estaba dormida mi novia de ese momento. Y le empecé a hacer así en la cama, porque ella ya estaba dormida, como de, amor, amor, estoy viendo esto y el otro, y estoy viendo, y de repente siento como hay un vacío arriba de mí. Ujú. Y cuando volteo, pues hay un ser hecho de estrellas así gigante, que pues me está viendo, ¿no? Y yo así hacia abajo, o sea, de abajo hacia arriba. Sí. Y pues corrí a la cama, me tapé, y ahí fue donde empecé a ver como anillos infinitos, con seres hechos de luz, Ujú. que cada vez que hablaba uno de ellos, hablaba uno de mis compañeros, o sea, de mis amigos Ajá. o amigas. Ah, ok. Entonces ya pues estuvo cañón. La verdad es que intenta salirte de eso en ese momento, y pasó, no sé, una ambulancia. Y, y yo me quise ir con esa ambulancia como para regresar, ¿no? Sí. Al estado de conciencia como normal, pero no, sí me duró un buen rato, me duró como 3 días eso, ¿En serio? y me costó dormir y mil cosas, pero sí, al buscar la explicación a eso que ves, te lleva a poder escribir sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que como escritor uno tiene que vivir las cosas, o sea, Sí. para poderlas escribir de manera precisa, ¿no? Tuviste que haber, no sé, si vas a escribir una pelea, pues debiste tú de haber estado en una pelea, ¿no? Sí, sí. En Experimentarlo. cosas así. Entonces sí fue bastante impresionante. ¿Cómo cambió esta experiencia tu vida? Uy, totalmente, porque a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo súper banal, Sí. con muy poco significado y muy poca sabiduría en nuestro día a día. Creo que estamos siendo bombardeados cada vez más por cosas materiales y creo que poco trascendentes. Entonces yo me volví más callado, Ujú. me volví, pues sí, más reservado. Si ya leía, pues ahora leo muchísimo más. Puedo ser más empático con las personas, pero también está el lado negativo de que si ya viste de alguna manera el lado espiritual o el Ujú. mundo espiritual, eh, si fumas tabaco, fumas muchísimo, ¿no? Sí. Si tomas muchísimo. ¿Por qué? Porque como ya sabes que hay algo después de la muerte, pues no cuidas tu cuerpo. Entonces es algo con Ah, lo que ok. también yo he luchado mucho, ¿no? Sí, ya. Ahorita que hablabas de que estabas meditando, supongo que eres una persona que tiene sus rituales para hacer, no sé, empezar su día o ¿cuál sería tu ritual para escribir? Mi ritual para escribir Ujú. es que me siento y primero ya porque cuando estás escribiendo, Sí. tienes la escena o sea, porque estás pensando todo el día en tu Ujú. historia. No nada más cuando te sientas a escribir. Tal vez ya te sientas a escribir con una escena en la cabeza. Y yo por eso siempre cargo Ah, okey. libretitas que me ayudan Sí, y chiquitas, de que si estoy, no sé, en el tráfico, pues ya mi idea la anoto aquí, ¿no? sí. Eh, Siempre con los audífonos, siempre como creando o sea, que esté yo ya imaginando lo audiovisual, o sea, que Ujú. la música esté en mi mente y esté la imagen en mi mente. Entonces ya llego, pongo para la escena o la música que mientras traía los audífonos me ayudó a inspirarme para lo que sigue en el libro, Sí. tanto como si no la he encontrado la canción, voy buscando una que quede con el mood de la escena y ya pongo la música, la pongo en repeat y voy escribiendo y me va dando como ese matiz entre que también la música me va más o menos diciendo, guiando cómo tiene que ir la escena o el libro, ¿no? Okey. Si pudieras tomarte un café y platicar con alguien durante horas, eh, no sé, ¿a quién elegirías y por qué? Pues yo la verdad es que a Jesucristo, la verdad. ¿A O sea, Jesucristo? sí. ¿Por? Curiosidad. ¿Por? Porque antes de o sea, como 2 días antes de lo que te conté, Ujú. ahí en la casa donde nos quedamos había una estatua de Cristo, como de Ah, 2 metros. Entonces yo siempre traigo de que pulseritas y ajá. así.
y le puse una. Pero gracias a eso, o sea, yo sentí que todo cambió totalmente. Ajá. Y, y la verdad también porque sí, o sea, hay mucha gente que no cree y todo, pero es lo mismo con cualquier personaje de la historia, ¿no? O sea, Sí, también es como de, ¿cómo compruebas que existió este personaje histórico, aunque no sea como espiritual? sí, Ah, bueno, pues porque hay registros, ¿no? así es. Pero aún así esos pueden ser manipulados. Entonces, yo creo que sí sería, yo creo que ese como sentimiento, como ese avatar que le pasa a Dante, que me pasó a mí en ese momento, lo viven muchas personas. Ujú, Y, y yo por eso en mi libro escribí que, o sea, Dios, o sea, el universo, ujú. de repente puede reencarnar como en una de sus creaciones, o sea, en Sí, este caso Cristo, que pudo haber reencarnado en otras ujú, épocas y no sí, sí. sabemos. Y pues obviamente sería hablar directamente pues con el universo, ¿no? Entonces sí sería muy padre echarse un café con él. ¿Qué le preguntarías? O Pues yo le ¿o qué te preguntaría, gustaría saber? yo le preguntaría el por qué. Bueno, no, es que es así, ya la entiendo un poquito más. Iba a preguntar sobre por qué hay tanto mal, pero no, tiene que estar todo nivelado y Equilibrado. todos, tanto personas buenas como Sí, malas, tienen su tarea, ¿no? sí, tiene su función. Pero yo le preguntaría qué se siente eh, amar tanto, ¿no? Sin recibir lo mismo o no siempre lo mismo a cambio. Qué profundo. Sí, está así como que sí, porque si te pones a analizarlo, pues sí, o sea, ha de ser es como contradictorio, ¿no? O sea, tú quieres mucho algo, pero aún así, por mucho que lo quieras, a veces tienes que dejarlo que sufra para que aprenda o para que valore, ¿sabes? Pues como un papá con sus hijos, ¿no? Y a Exacto. veces, pues, no vas a recibir nada más que bye. Sí, sí, como en la adolescencia, ¿no? Cuando, Ándale, ándale, haz de sí, cuenta. así, mi hijo está en la adolescencia. La humanidad ahorita está en la adolescencia. Sí, y ahorita andamos caóticos hasta decir asco, la verdad, Sí, la sí, verdad esta sí parte, tenemos. el hedonismo y el libertinaje se han apoderado Y del mundo. también bueno, yo pienso, también, el egoísmo. Fíjate, yo pienso que es más el egoísmo, el yo soy primero, yo soy después y yo soy siempre. Sí, Siento que es como que es lo que predomina, ¿no? De esta época de la humanidad, porque sí, si te fijas, a raíz de que estamos más conectados que nunca, estamos más solos y no nos importa lo que pase con el de enseguida, aunque me afecte. Pues no me pasa. sí, sí, hay más información, es- se, se, se mueve más rápido la información, pero Sí, hay más desinformación. sí, sí, de forma terrible. Oye, después de explorar, eh, los rincones más oscuros del alma en esta novela, ¿hacia dónde va tu brújula ahora? Mi brújula va Ujú. para donde me lleve el viento, Ajá, realmente, y para cosas positivas, ujú, tomar decisiones trascendentales positivas sí. que tanto me beneficien a mí como a los que me rodean y a los que no conozco, pero que se pueda, ¿no? Que pueda yo ayudar. ¿Vamos a seguir explorando el terror espiritual o vas a querer experimentar con otros géneros? Eh, Siento que el horror espiritual es mi sello. Ujú, Sí lo meto a mis libros porque ujú. tengo otros dos. Ah, okey. Eh, ya tengo terminado casi listo para impresión uno que se llama Guadalupe Orgullo, Ajá, pero yo creo que más bien la misma historia te va diciendo qué género o subgénero va a predominar por, por cómo tú quieras llevar la historia, ¿no? ujú, No sé, tal vez en algún momento, ya que si me contrata alguna editorial o me contrata una televisora o algo, pues haré guiones ujú. o libros, novelas más enfocadas a lo que ellos pidan, pero mis libros Sí, personales sí van más o sea, porque por ejemplo, Guadalupe Orgullo
Sí. Y Hijos del Abismo nacieron de una idea principal. Hijos del Abismo nació por este autodescubrimiento de Dante y ya el tema de los dioses lo encaminó a crear esto, ¿no? Que es el horror espiritual. El de Guadalupe Orgullo nació porque yo me empecé a frustrar muchísimo de que las películas y las series forzaban muchos temas Ok. y casteaban a personas que no quedan totalmente, porque no es algo racial, sino es algo cultural. O sea, Sí. no es lo mismo un afroamericano que creció en el Bronx que un blanco que creció en Holanda, por ejemplo, ¿no? Sí, no, pues O sea, no. culturalmente son muy diferentes. Y digo, los actores son camaleones, pueden hacer lo mismo, pero por algo el autor, o sea, yo escribo, por ejemplo, Guadalupe Orgullo, que es totalmente mexicano, Ujú. y yo no, por ejemplo, no contrataría a un gringo para que haga pues el Para papel de Palacios, ¿no? representarlo. Entonces yo dije, a ver, voy a crear un fantasma que cada vez que un hombre maltrate a su esposa, el fantasma va a llegar y lo va a matar, ¿no? Eso fue como lo primerito, como lo general, a lo que yo quería llegar. Ah, bueno, pero entonces tuve que crear la maldición, ¿por qué el fantasma hace eso? Pues Ah, porque él ok. vivió lo mismo, tiene que haber un detective, tiene que haber esto, el detective es totalmente escéptico, entonces y siempre se encuentra cosas paranormales en sus casos, Ujú. y hay que darle la vuelta y que luego, al final del libro, antes de encontrarse con este fantasma, ya sea creyente, como cositas así, ¿no? Ok. Ya para terminar, Carlos, si tuvieras que definir tu novela Horror Espiritual con 3 palabras, que para que alguien que jamás la haya leído la identificara, ¿cuáles serían? Sería autodescubrimiento, eh, fuerza y resiliencia. Wow. Carlos, no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has dado y el que nos hayas dejado saber y nos intrigas un chorro con la novela, ya la quiero leer. Este, sí, me llamó mucho la atención, pero sí queremos agradecerte por lo generoso de tu tiempo y por lo que nos has dejado saber de tu historia. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Gracias al auditorio. Les mando un saludo y decirles que Hijos del Abismo ya está disponible en Gandhi, Amazon y muchas plataformas digitales de lectura. Y es físico el libro. Entonces Ah, ok. lo pides y te llega físicamente a tu casita. Y si alguien ya lo tiene por ahí, que se lo presten. Lo importante no es lo monetario, sino dejar el mensaje y que otras personas lo puedan leer. Oye, redes sociales para poder estar al pendiente de lo que estás haciendo. Estoy en todas las plataformas como C. Valdés Music. Perfecto. Y bueno, muchas gracias. No me queda ya más que agradecerles el tiempo y el espacio que nos han brindado. A su vez, decirles que pues, nos sigan en redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Famosos Sin Censura en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Mi nombre es Rocío León y nos vemos en la siguiente emisión.